Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A. Apta para todo público. Contenido I. Informativos. Y contenido O. Opinión. Desde ya, los hechos suscitados en la ciudad, el país y el mundo, con objetividad, entre tintos y papeles. Un espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Ávila y Ávila Abogados Asociados. Marco Ávila Cartagena, doctor en jurisprudencia y periodista, derecho penal, administrativo, civil y más. Pone en conocimiento a sus clientes y amigos la nueva dirección del consultorio jurídico, ubicado en la calle Gran Colombia 829 y Luis Cordero, tercer piso, Altos de Artefacta. Teléfono 0993 17 68 39. Sucursales en Quito, Machala, Loja, Ambato y Nueva York. Buenas noches. Gracias por la presencia a través de las redes sociales y a través de la radio, de la señal de audio. Hoy tengo la presencia del doctor Juan Cárdenas de Espinosa. Juan, buenas tardes. Tú soy de una persona políticamente definida y un hombre fustigador, un hombre claro, un hombre, yo diría que en algún momento incluso llega esta pasión por la política a desbordar esta situación de mantenerse al margen de ciertas circunstancias. ¿Cómo le ves al país para ir desbrozando esto poco a poco, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco, queridos amigos y amigas de la SOAI y el Cañar. Les saludamos afectuosamente. El ambiente que impera está rodeado de una serie de contradicciones que no se compadecen entre los hechos y los anuncios. Parece que viviésemos un espacio igual que el que ya sufrimos con el traidor colosal y el banquero. Y si se siguen haciendo las mismas cosas que hicieron los antecesores que he nombrado, no vamos a esperar resultados distintos. Esto, por ejemplo, de que hoy se pone en vigencia un incremento de 3 puntos al IVA, que es un impuesto regresivo que castiga al consumo. Esto no nos dijeron en campaña. Por el contrario, más bien increpó el candidato, hoy presidente, a la candidatura finalista que le acompañaba y le desafió a que se defina en cuánto va a sufrir el IVA. Eso quiere decir que nos dijeron una cosa distinta a la que pusieron en práctica. Y así por el orden vemos que el mismo itinerario que ha sufrido este incremento del IVA ha tenido unas caracterizaciones. Por ejemplo, se dijo que era para afrontar la guerra interna. Se dijo luego que era para evitar la desdolarización. Después se dijo que era para pagar sueldos y salarios. Y al fin se dijo, ya francamente hablando, que era para cumplir el recetario del Fondo Monetario Internacional. Solo así podrá merecer, entre comillas, el país un nuevo préstamo, el mismo que no va a venir a incentivar la producción ni a crear puestos de trabajo, sino van no a pagar, sino a servir esa voluminosa deuda externa, de cuyos papeles y bonos son titulares no precisamente la inmensa mayoría de compatriotas, sino el pequeño segmento de los grandes grupos económicos. Bien, ahora, Juan, ustedes como bancada de la Revolución Ciudadana apoyaron en algún momento, entre comillas, apoyaron las disposiciones para que entre el IVA a regir en el país. No lograron los 92 votos, pero sin embargo, esta ley se discutió por partes y al no ser aprobada, fue al Ejecutivo y entra por el Ministerio de la Ley. No sé si me equivoco, Juan, es una apreciación que lo he leído en los medios de comunicación. Y por otro lado, se dice que esta no fue discutida en la Comisión de Régimen Económico,
sino en la Comisión Económica, que son dos puntos claves que le desnaturalizan a la ley. Se utilizaron las mismas prácticas de la rancia partidocracia, la maniobra, esto de jugarse con ciertos expedientes que si bien son supuestamente legales, pero no son los más lícitos, como esto de forjar que transcurra el tiempo, que se den las votaciones, que no haya la votación que establece la Constitución para tal o tal aprobación, y que luego que es negada, va al Ejecutivo y el Ejecutivo con piola hace su papel como colegislador y veta parcialmente esa ley para que regrese, viendo que era imposible que se pueda ratificar lo inicialmente aprobado. De esa forma, dejaron en el limbo y allí estaban los votos, los 51 votos de la Revolución Ciudadana, precisamente para lograr ese objetivo. Hay que preguntarles qué pasó con los votos de Construye, qué pasó con los independientes e inclusive con los socialcristianos. Así es que ellos tienen una explicación que darle al país. Pero lo cierto es que entró en vigencia a través de este tipo de movimientos pseudo legales, pero que al fin la ciudadanía, a través de esta campaña de los grandes medios pautados de comunicación, intentan legitimar aquello que ofendió seriamente el procedimiento previsto en la Constitución y en la ley. Entonces, por cierto, yo noto una coincidencia a los muchos años que ejerzo el periodismo de los medios de producción, como las cámaras de comercio, como los trabajadores. Existe yo diría, pues, un análisis claro de esta posición. Me ha sorprendido que las cámaras de comercio demanden la inconstitucionalidad, lo mismo que la Revolución Ciudadana, Juan. Hay dos motivaciones para aquello. Las cámaras de la producción, gente pragmática, saben los productores, los comerciantes, mercantiles, saben perfectamente bien que el IVA es un impuesto regresivo y al castigar el consumo está disminuyendo el salario de los rentados, de los asalariados, de la inmensa mayoría de ciudadanos. Esto contrae la capacidad de consumo. Esto paraliza la economía porque prácticamente el porcentaje más alto que recibe como remuneración una persona asalariada tiene que destinarlo al consumo. Y si no puede y no tiene capacidad de invertir porque virtualmente le disminuyeron ya el salario con la vigencia del IVA, entonces para los comerciantes, para los grandes grupos económicos del comercio, de los importadores, en fin, esto es grave porque al perder capacidad de compra, de adquisición de las grandes mayorías, ellos se quedan varados con su mercadería. Entonces la motivación de ellos es por ese lado. Por lado de quienes representan un progresismo que reclama coherencia en las medidas económicas, hay esta queja de que virtualmente se ha disminuido el salario. Y no me vengan con que no afecta a la canasta familiar, porque ya hoy no más, hoy en los restaurantes los almuerzos ya cuestan 50 centavos más. Sí, señor. Esto quiere decir que hay una restricción y hay una disminución de ese salario. Por manera que eso no fue lo que ofrecieron. Y en un momento de paralización económica, de prácticamente inactividad de los aparatos productivos en el país, que no pueden generar lo más fundamental que esperamos, la creación de puestos de trabajo, esta inercia, esta especie de recesión económica se agrava mucho más cuando se disminuye la capacidad adquisitiva de ese ya de por sí mal pagado salario de los asalariados, de los servidores públicos, de todos quienes tienen una relación de dependencia. Por manera que los dos extremos, en este caso la derecha, porque se restringe el salario y se disminuye la capacidad de adquisición y compras de parte de la inmensa mayoría del Ecuador, y ellos van a sentir, de hecho, un golpe muy duro por bajar el nivel de sus ventas.
Y por el otro lado hay el reclamo de que esta es una medida regresiva, injusta, que castiga al consumo y todos somos consumidores. Sí, por cierto, y aparte de eso, oculta una circunstancia que en estas horas está haciéndose ya realidad en las bombas de gasolina, por ejemplo. Subió el precio de las gasolinas, el gas posiblemente suba entre 5 y 8 dólares por centavos. Esto significa, en cambio, encarecimiento a los costos familiares. Pero por ahí viene el reclamo de los transportistas para subir el precio de los transportes. Por allí viene la petición de ciertos grupos que piden que se considere que el ICE es un factor que no favorece al país. Juan. Efectivamente, este es un golpe traumático a toda la economía, porque además es un impuesto en cascada. El productor primario cobra lo suyo, el transportista cobra lo otro, el distribuidor y el que entrega el producto final, todos ellos aplican su propio incremento y eso crea una espiral inflacionaria, una especulación que nadie controla. Estemos seguros de que esto no va a ocurrir. No les interesa el control de precios, no les interesa proteger la economía del país. Esa ley de defensa del consumidor es letra muerta y entonces estamos en un país virtualmente a la deriva, donde todos, empezando por el más grande, el pez más grande, se lo come al pez pequeño y en esa sociedad que se impone la lógica del neoliberalismo, sálvese quien pueda. Y tú eres pobre porque no trabajas más y no te alcanza ni siquiera para el segundo plato, peor para el postre. Claro, totalmente clara tu posición. Pero por otro lado, tenemos problemas que están vigentes desde este momento. La inseguridad ciudadana. Se dijo que era para combatir la inseguridad, para dotar de armamento de la fuerza pública. En fin, tenemos además de eso la situación de las comunidades que están reclamando la no incursión de las mineras en sus territorios. Y además de eso se dice que no existe un vocero claro en el gobierno. No sé si lo hacen adrede para que las noticias no caigan en su verdadero peso o realmente no hay comunicación en el gobierno. Cuando la titular de la cartera de gobierno, que también está encargada del Ministerio del Interior y que actúa en calidad de vocera oficial, nos dice que el tema de la inseguridad es solamente una cuestión de percepción. Recordamos perfectamente bien las mismas actitudes, los mismos recursos que utilizaron en el gobierno de Lasso, por ejemplo. Correcto. Nos dijeron que hay que dejar nomás que se maten en las cárceles porque así se van a eliminar los delincuentes y se está mostrando que el gobierno estaba luchando en contra de la delincuencia y por eso se mataban entre ellos, entre bandas. Eso nos dijeron, esa barbaridad dijeron. Ahora nos dicen que la violencia ya no existe y que solamente es cuestión de percepción, pero han transcurrido 2 fines de semana sangrientos, tremendamente sangrientos, más o menos 40 que nos ponen al borde del miedo, del terror. Cuando eso sucede, la gente mira al otro lado y dice, ¿qué nos están diciendo? Nos están mintiendo, nos están engañando, están creando una burbuja que les va a reventar en su propia cara. Ahora, hay la otra violencia que se genera precisamente por los intereses creados, porque al gobierno le interesa apoyar la minería por interés personal o de grupo. Tanto es así que aquella visita a Canadá parece de alguna manera que fue la puerta abierta para que ya una compañía canadiense venga a instalarse en la provincia de Cotopaxi. Pero allí hay un hecho que está previsto en la Constitución, la consulta previa a la comunidad. Esa consulta previa no es un requisito formal, es fundamental. La comunidad tiene que ser consultada, debe haber un consenso, pero por otro lado eso choca en contra de los anti-extractivistas que también tienen derecho a participar con sus puntos de vista en este gran debate. Y eso no se arregla con presencia paramilitar como
han dicho y han sostenido las personas que hacen dirigencia precisamente en los sectores del campo que quieren destinar a la minería en la provincia de Cotopaxi. Entonces, y allá se destina un fuerte contingente de militares y de policías para reprimir a la sociedad civil, a los comuneros, a los agricultores, a las nacionalidades, descuidando lo que es lo fundamental, esto de mantener la seguridad ciudadana, que es lo que reclamamos permanentemente y que no se cumple, porque no se ve el tal plan Fénix por ningún lado. Así es que estas contradicciones hacen que de poco vaya perdiendo el encanto, esa luna de miel entre un presidente que se halló el cargo y que este momento realmente está abarrotado con la cantidad de problemas que, como si fuera poco, viene esta declaración totalmente infeliz de la señora ministra del Interior, que dice que todo lo que está pasando solamente es cuestión de percepción. Ujú. Ahora, con el miedo, nos dijeron que iban a utilizar el 3% restante para la seguridad, cosa que ya dijiste tú que no es cierto. Pero sin embargo, los ciudadanos de $3 nos tomaron el bebé, nos tomaron el pelo. 3 centavos nomás le oía a Giorgio Dinata el otro día que decía, sí, son 3 centavos nomás, no pasa nada. Pero el efecto multiplicador de este crecimiento de los precios en el IVA es mortal. Ahora, se dice por parte de la Revolución Ciudadana, con un segundo argumento, que no se discutió en la Comisión de Régimen Económico, sino en la otra comisión, que no tiene potestad y que la Constitución es clara. Las comisiones están expresamente definidas de sus funciones. Efectivamente, este es el mal del neoliberalismo, de la gente de derecha, de la partidocracia clásica. Actúa de acuerdo a sus intereses muy particulares. Cuando les conviene proclaman la democracia como el sistema más perfecto de la humanidad, pero cuando no les conviene esa democracia, no les alcanza para cumplir sus caprichos. Y así violan procedimientos y de por medio está este capricho de que como tenemos en esa comisión más amigos, más facilitadores de la tarea del gobierno, mandemos a esta comisión porque ahí tenemos seguros los votos, así de simple. Y se viola la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa impunemente. Ahora, vayamos al espacio, Marco, de la consulta que se celebrará en menos de 3 semanas, el domingo 21 de este mes. Y yo tengo ahí, más que para las 11 en general, algunas son simplemente saludos a la bandera, son preguntas obvias porque ni siquiera contemplan textos alternativos para ser aprobados, sino que ¿está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional apruebe estas leyes? Claro, para eso está la Asamblea Nacional, es demasiado obvio. Para preguntar ese asunto que tiene que ver con las extradiciones. Volvemos a caer en el jueguito que nos planteó el señor Lasso en el mes de febrero del año anterior. Es decir, que la extradición aprobada permitirá que se desocupen nuestras cárceles al siguiente día y se instale en el país la seguridad. Están mintiendo. La institución de la extradición es una operación jurídica que se somete al derecho internacional, en el que un tercer país, donde alguien cometió un delito en ese tercer país, es reclamado hacia el Ecuador o al que sea, para que ese país donde se encuentra detenida esa persona se someta al procedimiento, al trámite correspondiente, y solo así procede una extradición aprobada en este caso, por el Estado otorgante. Pongamos como ejemplo lo que pasa con el señor Luque, que lo tienen retenido en Argentina, y hasta ahora no culmina ese proceso. Pues están mintiendo, la extradición es otra cosa, no es para desocupar las cárceles, porque ningún país nos va a aceptar que se lleven a las personas privadas de libertad de Ecuador porque es un capricho del gobierno de turno. Eso no funciona así. Lo que a mí me preocupa, Marco, son 2 preguntas, la D y la E. Tienen que ver con el trabajo por horas, que es el sepulcro de los derechos de la clase trabajadora.
a pesar de que la regresión de derechos está prohibida, la renuncia de derechos está prohibida, esos atropellos están prohibidos, sin embargo insisten en disminuir el valor del salario con este régimen por horas, en los que van a precarizar totalmente la relación obrero-patronal, prácticamente disminuirá y desaparece la obligación, en este caso del empleador, so pena de que cometa un delito, de inscribir, de afiliar a la seguridad social el primer día de trabajo de sus dependientes. Eso, es decir, es tremendo. Nos quieren volver a la sociedad ecuatoriana a aplicar una especie de contrato civil, como si tú sales a la esquina y buscas un gasfitero, te contratas por horas para que te haga un trabajo, termina el mismo, le pagas y ahí terminó todo. Pero esto no puede ser la esencia de una relación laboral en la que inclusive el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de esta relación, donde el trabajador es la parte débil frente al capitalista. Esta es la doctrina que informa la relación obrero-patronal en todo el mundo. Pero acá queremos regresar a darle todas las herramientas de explotación, de minimización de derechos a los grandes capitalistas, a los grandes patronos, porque están gobernando ellos. Y eso no es justo. Otra cosa que me asusta es relativa a los tratados internacionales. Esa es una barbaridad. Ceder la soberanía nacional, ¿para qué? Simplemente en beneficio de las transnacionales, del gran capital extranjero. Tanto es así que ellos sí pueden llevarnos a sus tribunales de arbitraje ad hoc que ellos mismos organizan, designan y pagan. Pero el Ecuador, como Estado, no puede hacer lo mismo. Miren ustedes lo que va a pasar. Este momento mismo, por ejemplo, Chevron reclama y aspira a que se le pague mejor a la compañía contaminadora una millonaria indemnización, pero intentan por todos los medios quebrar la voluntad misma del proceso para que sea el Estado el que pague. Pero ese conflicto es entre particulares, entre privados, entre las comunidades amazónicas y una compañía que prácticamente derramó petróleo para destruir la naturaleza y la vida tanto humana como silvestre. Así que esto queremos para el país. Queremos aprobar esta forma de renunciar nuestra soberanía. Por favor, compatriotas, se lo decimos ya no con una posición ni siquiera ideológica. Más bien apelemos a la lógica, a la razón. No permitamos que esto ocurra. No podemos permitir que mientras nosotros, los nacionales, tenemos que respetar y observar la ley, los procedimientos judiciales, en fin, todo aquello que termina con una sentencia, no podemos permitir que los reclamos y los intereses particularísimos de las transnacionales se definan y a la carrera en tribunales de arbitraje por proteger a la inversión extranjera que no ha llegado. Bien, por otro lado, me señalan que la precarización, que solamente no es una situación de mermares del salario de los trabajadores, sino desoír la relación contractual patrono-empleador, patrono-empleado, y que esto trae consigo otro grave problema. Posiblemente les van a obligar a los trabajadores a renunciar lo que tenían como derecho amparado en el Código de Trabajo y van a poner estas nuevas formas de trabajo, Juan. Eso sería una violentación grosera hacia el Código del Trabajo. Absolutamente, totalmente. Tú lo has dicho con mucha propiedad. Es un atropello a los derechos de los trabajadores. Y esos derechos no son susceptibles de renuncia, no pueden ser regresivos. Y precisamente el actual presidente, cuando candidato, manifestó muy claramente algo que le aconsejó a algún abogado laboralista en el momento que preparaban sus contestaciones para la prensa. En fin, él dijo que el trabajo por horas es regresión de derechos. Pero si él tiene esa convicción, ¿cómo es posible que conste entre las 11 preguntas una referida precisamente a violar el Código del Trabajo, a violar la Constitución y de esa manera llegar a un escenario en el que definitivamente salen perdiendo los asalariados, los servidores públicos, la gente que gana un mísero salario?
En esas condiciones desaparecen los beneficios sociales, las utilidades y esa institución señera que los trabajadores lo han combatido y lo han conseguido, como es el derecho a la estabilidad laboral, que es lo único que les permite tener una mínima seguridad para vivir de un salario y de su trabajo. Todo eso es parte de este esquema perverso de destruir esa estructura en beneficio de los dueños del capital. Es que el Consejo Nacional Electoral permite que el gobierno como tal, haga propaganda por el sí dentro de los diferentes medios, en fin. ¿Esto no es contravenir la Constitución? Bueno, ahí hay una interpretación un poco forzada. El hecho es que debe abrirse el periodo de campaña. Y cuando se abre ese periodo de campaña, que todavía no ha comenzado, ahí sí el proponente tiene derecho a sostener su propuesta. Antes de eso, estamos en campañas desde hace algunos días, casi meses. Esa es una actitud violatoria de la ley que informa esta materia, el Código de la Democracia. Pero aquí se hace lo que les da la gana. No nos olvidemos, queridos compatriotas, que un contralor que inclusive fue enjuiciado por ello y castigado por ello hasta con la pérdida de los derechos civiles. Yo me refiero al famoso contralor Pablo Celi, que ordenó en pleno proceso electoral la desaparición de movimientos políticos a su antojo represivo y en base al odio que él genera para esa clase de tendencias. Y el Consejo Electoral muy mansamente se quedó callado y aceptó y se allanó cuando lo lógico y la ley le permitía a la función electoral hacer respetar el dominio de la ley electoral por sobre todas y debía mandarle preso a quien interfirió el proceso electoral. Ya tarde, el Tribunal Contencioso Electoral resuelve y le castiga a este insidioso, inclusive con la pérdida de los derechos civiles por 4 años. Así estamos. Esta es la pseudodemocracia que intentamos mantener en un escenario donde cada acción es peor que la otra, pero el telón de fondo es la inseguridad, la violencia que no ha parado. Y además, un hecho real, los militares nunca estuvieron impedidos de salir a las calles a hacer una labor coadyuvante con la Policía Nacional. Jamás estuvo. En el año 2015 se estableció mediante un procedimiento constitucional precisamente la participación de las Fuerzas Armadas como fuerza coadyuvante para garantizar la seguridad a los ciudadanos. Fue el candidato que luego fue presidente, para desgracia del país, el banquero, quien demandó y obtuvo la inconstitucionalidad. Y fue él mismo quien después planteó como una necesidad. Claro, no se atrevió a sacar a los militares. Este presidente Noboa, en algo que es excepcional, él sí permitió que los militares salgan a las calles y de alguna manera se obtuvo un nivel de permeación de tanta violencia. Pero esta ya está de nuevo avesada. Ya estamos viviendo tremendos problemas, masacres carcelarias, matanzas realmente espeluznantes. Entonces quiere decir que esa es la tarea que le debe importar al gobierno, así como también entender que con el nivel desesperado de pérdida de puestos de trabajo que generarán estas medidas a favor de los patronos, lo único que va a generar más desempleo, más desesperación, más migración. Y digamos de una vez, esos hermanos migrantes que se van llorando a su patria, en el año 2023 enviaron a su país para que viva la patria la bicoca de 5.500 millones de dólares. ¿Y qué hacen los capitalistas? Se llevan a los paraísos fiscales. ¿Y qué hace el gobierno neoliberal? Se lleva a Suiza en calidad de fondo de Reserva Monetaria Internacional. ¿Para qué? ¿Por previsión? No, para tener garantía de cobrar sus papelitos de la deuda externa y de los bonos. Ese es su negocio especulativo. Muchas gracias, Juan.
por haber compartido esta media hora con nosotros y el público. Ya conversaremos en otra ocasión. Señoras y señores, gracias. Juan Cárdenas Espinosa es legislador por la provincia de Cañar, conversó con nosotros. Buenas noches.